y vamos a empezar de una, ya que se encuentran todas. Y lo primero que quisiera hablar es de el parcial, porque hay un detalle que quiero comentarles, que fue un error mío cuando expuse el tema, pero que si cometieron ese error, que igual traté de aclarar con la ayuda, pues, pero si se equivocaron, o mejor dicho, lo hicieron de acuerdo a como yo lo había dicho en clase, pues no les voy a afectar la nota, pero sí es fundamental que lo corrijamos. ¿Sí entienden y si saben a cuál me refiero? ¿Sí se dieron cuenta de eso? O, Sí, señor. o sea, la falla está, espérense, voy a compartir mi pantalla, o mi error estuvo en lo siguiente. No es justificante, pero es como hace parte de una fórmula de las ciencias económicas, pues ahí me confundí un poco. Espero que no vaya a ser muy grave y le pido excusas. Me refiero a esta. Yo les había dicho que era R por Q, ¿cierto? Es decir, que cogían la función de ingreso y la multiplicaban por Q, ¿cierto? Eso era lo que les había dicho. Sí, señor. Sí. Resulta que no es por Q, sino dividido por Q. Es decir, en este punto, uno encontraba la función de ingreso, ustedes saben cómo, utilizando pues integración y todo eso, y una vez tenían la función de ingreso, multiplicaban por Q. Perdón, tenían que dividir por Q para encontrar la función de demanda. Pero si multiplicaron, pues no les voy a afectar el punto por eso, porque al fin y al cabo, pues así lo había dicho yo erróneamente, pero de ahora en adelante, siempre que hablemos de esta función de demanda, esta va a ser el ingreso dividido la variable de producción, que es Q en este caso. ¿Sí me hago entender para todas? Sí, señor. ¿Quién Sí, lo señor. hizo? ¿Quién lo hizo como, para tenerlo claro, cuando vaya a revisar el parcial? ¿Quién lo hizo como yo lo había explicado originalmente? Yo, profe. Yo, profe. Listo. Yo también, profe. O sea, no prestaron atención a la ayuda que había puesto en el examen. Pues, profe, yo fui la que te pregunté, pero no tenía muy claro, o sea, yo lo expresé, pero no tenía, no sé, pensé que Listo. lo había hecho mal, entonces solo lo dejé expresado. Bueno, ok, listo. Entonces, pero sí queda clara la corrección. De hecho, por el parcial no se inquieten, siempre y cuando hayan calculado bien la integral y hayan hecho, eso sí, si no hicieron bien la integral, pues de ahí para adelante no va a estar bien el punto. Pero si hicieron bien la integral, se aplicaron bien la condición inicial y se equivocaron solo en ese último pasito, o mejor dicho, lo hicieron incorrectamente como yo lo había hecho originalmente, pues ahí no habría ningún problema. Pero lo importante es que quede claro y quede aclarado de aquí en adelante el funcionamiento. ¿Listo? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Listo, pues. Por lo demás, pues el examen no presentaba mayor dificultad, pienso yo. Es decir, una integral indefinida, sencillita, una integral definida. Este sí funcionaba exactamente como lo habíamos discutido, hallar la función de costo a partir del costo marginal. Ahí no hay gran problema. Y esta última, que era la sustitución, pues era cuestión de separarlo en dos pedazos. La integral de raíz de 1 más raíz de x multiplicado por 1 sobre raíz de x. Que cuando ustedes derivaran lo que estaba dentro de la raíz, les así tocaba cuadrar para que les diera la derivada. Pero por lo demás, pues era simplemente sustitución. Eso era el parcial. No más, no menos. Yo creo que un parcial sencillo, pero un parcial que abarcaba lo que se había discutido hasta el momento. No le he calificado. Cuando lo califique, pondré la
nota y pondré la retroalimentación correspondiente en Moodle. ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. Listo. Quisiera hablarles un poquitico del proceso de evaluación. No sé, mejor dicho, en la reunión a la que asistí hace 8 días, de la cual me excusé de clase con ustedes para poder asistir, nos notificaron a los profesores de ciertos aspectos sobre los cuales por lo menos yo no tenía mucha claridad, pero que creo que ustedes sí tenían totalmente claro. Nosotros ya habíamos hablado de porcentajes para la nota, ¿cierto? Sí, señor. Sí, sí, señor. Listo. Entonces, esos porcentajes corresponden a lo que la universidad llama el componente disciplinar. Entonces, lo que se hace es, a partir de esas notas, a finalizar semestre, yo saco un concepto general de ese aspecto disciplinar. Pero aparte de ese, hay otros dos aspectos, el aspecto actitudinal y el aspecto de aprendizaje colaborativo. Entonces, lo que funciona es que a final de semestre, yo tengo que subir un concepto cualitativo por cada una de esas tres aspectos. El disciplinar, que se evalúa, como ya les he mencionado, con el 80% de heteroevaluación, el 10% de autoevaluación y el 10% de coevaluación. Es decir, todo lo que se discutió la primera parte, la primera clase, perdón, es lo disciplinar. Y los otros dos aspectos, pues tendré que diseñar herramientas para evaluar esa parte de actitud y esa parte de aprendizaje colaborativo. Pero son tres conceptos. Y lo que yo hago al final de semestre es subir esos tres conceptos de esos tres ítems y el sistema, a partir de un algoritmo que el sistema tiene, saca la nota final del curso a partir de esos tres aspectos. El actitudinal, el de aprendizaje colaborativo y el disciplinar. Que el disciplinar es el que se evalúa con cortes, con autoevaluación y con coevaluación. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿O no? ¿Qué parte no es clara? No, sí, profe, todo está claro. Listo. Entonces, lo primero, aquí no se sube nota cada corte, como en algún momento se hizo. No sé si ustedes alcanzaron a estar en esa época, seguramente sí, porque ustedes son como de tercer semestre, si no estoy mal. Entonces, en primer semestre ustedes le subieron 30%, 30%, 40%, cada uno por separado y luego se computaba. No, ahora todo se sube al final. Es decir, yo saco las notas y al final lo que doy es el concepto general del curso, que es un concepto cualitativo. Entonces, ahorita, o sea, no significa eso que no les voy a dar nota de parcial y eso, claro que se las voy a dar cuando lo califique, que será lo más pronto posible, pero no se sube esa nota todavía al sistema. Esa nota se acumula para a final de semestre computarla para obtener el componente disciplinar del curso. ¿Sí me hago entender? Para que no esperen en Escolaris ver un 3 o un 3.5 o un bueno, muy bueno. No, eso se sube al final, al finalizar el semestre. Pero igual a ustedes les diré cuánto están sacando en cada evaluación. Lo que yo voy a subir, pero a Moodle esta semana, es como una especie de informe cualitativo de cómo va su proceso de aprendizaje. Pero ese no se computa, por decirlo de alguna forma, sino que ese es como un concepto para que ustedes vean cómo van avanzando de acuerdo a los parámetros que se han establecido y que ustedes vayan mirando y
corrigiendo o reflexionando sobre cuáles son sus fallas, cuáles son sus dificultades. Ese informe lo subo a Moodle, creo que a más tardar el lunes de la próxima semana, después de que haya calificado los parciales, claro está, pero ese no es computable, es decir, ese concepto que voy a compartir en Moodle no es que sea un promedio o parte de un promedio para calcular la nota, sino que simplemente es como un informe de este primer momento de evaluación que hemos desarrollado. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro con esto? Sí, profe. Sí, sí. Listo. Listo, pues. Bien. Entonces, ahora sí demos inicio a la Sí, clase señor. de hoy, a la sesión de hoy. ¿Dónde lo tengo? Por acá. Entonces, como siempre, yo hago como un pequeño o una pequeña resumen de lo que se ha hecho hasta ahora, para que ustedes como que no me pierdan el hilo de dónde íbamos, qué vamos haciendo y qué pretendemos hacer. Nuestro propósito en este momento, es decir, a la última clase que tuvimos antes de el parcial, fue o es y sigue siendo calcular integrales indefinidas que no se puedan calcular de manera directa, es decir, que no salgan directamente a partir de la idea de antiderivación. ¿Qué son para mí integrales directas? La de x al cuadrado, por ejemplo, para mí es directa porque uno rápidamente se da cuenta cuál es la antiderivada. La de x, la de una constante, la de e a la x, esas son integrales directas, por decirlo de alguna forma. Pero hay otras integrales que no surgen inmediatamente. Y lo que nosotros discutíamos, la clase o la parte anterior de el parcial, es el primer método que hay para calcular integrales indefinidas, que es lo que se conoce como la regla de sustitución. Esa regla tiene unos parámetros bien definidos para poder aplicarse. Es decir, las integrales o la regla de sustitución no es que se aplique a cualquier integral que me pongan al frente. Yo creo que eso lo había tratado de clarificar y espero que en el parcial no hayan cometido el error de tratar de aplicarle sustitución a todo lo que se les pusiera al frente, porque no todas las integrales se pueden hacer con regla de sustitución. Hay unos aspectos, hay unos criterios para poder aplicar esa regla de sustitución, que discutimos, creería yo, con el suficiente detalle en las sesiones de clase anteriores al parcial. Pero bueno, ese fue nuestro primer método o nuestra primera regla para calcular integrales que no se pueden calcular directamente. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Todas ven la integral que estoy compartiendo en pantalla. La Sí, profe. integral de x por e a la x. No olviden este de x, siempre insisto, no olviden todo el proceso que aparece acá en la notación. Y la pregunta que hago es una pregunta muy simple para ver si estamos alineados en este momento con respecto a nuestros procesos de cálculo de integrales. Esa integral que ven ahí, yo la puedo hacer por sustitución. ¿Qué dicen ustedes?
Yo digo que no, profe. Tú dices que no. ¿Qué dicen las demás? Miren con cuidado. Miren con cuidado. Para poder hacer sustitución, yo necesito que la derivada de lo que está en el exponente sea igual a lo que está multiplicando. Es decir, yo podría escribir esta integral de esta otra forma. A ver. Yo la podría escribir como e a la x, ya la pongo más grandecito, por x de x. Así como está. Esta integral es la misma que esta, porque yo intercambié fue la x con el e a la x, pero eso se puede hacer, porque en la multiplicación uno puede cambiar el orden. Y entonces para poder aplicar sustitución, yo necesitaría que la derivada de esto de arriba, la derivada de lo de arriba, fuera igual a esto que aparece aquí multiplicando. Pero la derivada de x no es x. ¿Estamos de acuerdo en ese detalle? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, profe. Y cuadrarla tampoco, porque la derivada de esto es 1, la que está aquí en el exponente, y entonces para tratar de cuadrarla, pues no la puedo cuadrar con una constante, porque ¿qué hago con la x? No olviden que las integrales por sustitución se pueden cuadrar siempre y cuando yo pueda meterle aquí una constante, de tal forma que ahí sí la derivada de lo de arriba sea igual a esto que aparece acá. Pero en este caso no puedo hacerlo. Esta integral no se puede hacer por sustitución. No se puede hacer por sustitución. Y eso digamos que en este momento se hace problemático, porque esa integral es una integral que se utiliza mucho para problemas aplicados. La integral de x por e a la x. Esa función x por e a la x se utiliza para modelar muchos fenómenos. Y entonces nosotros necesitamos tratar de calcular esa integral. Y lo único que tenemos claro hasta el momento es que esa integral no se puede hacer por sustitución. Entonces nosotros tenemos la necesidad de desarrollar una nueva técnica. Y esa nueva técnica que vamos a desarrollar es lo que se conoce como la regla de partes o la fórmula de integración por partes. O el método de integración por partes. Y ese método se estructura tomando como referencia una fórmula, que es una fórmula que ustedes deben tratar de recordar y tener presente, porque esa es la fórmula que nos permite aplicar la regla de integración por partes para integrales que se puedan resolver por ese método. Entonces yo les pido que por favor la copien. Voy a ponerla un poquitico más grande. A ver si puedo ponerla un poquitico más grande. Esperen que esto pronto no va a salir en la grabación. Denme un segundo. Es el problema de esto. Creo que ahora sí va a quedar. Listo. Y ya voy a explicar a continuación cuál es la idea de la aplicación de la integración por partes. Y la vamos a aplicar en el ejercicio o en la integral que habíamos mostrado arriba.
Es decir, vamos a utilizar esta fórmula y este método para el cálculo de la integral de x por e a la x. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Es decir, en este momento esa fórmula no les debe decir mucho, pienso yo. Ustedes la ven y les suena rara, es una fórmula ahí que tiene, lo único que reconocerán por ahí es el símbolo de integral, pero digamos que no es como una fórmula que en este momento sea fácil de entender. Se entiende más cuando uno empieza a ejemplificar, pero pues toca presentarla primero para tener el marco de referencia. Aquí lo que es en el momento importante que ustedes comprendan con respecto al método de integración por partes es que es un método que me permite coger una integral como la que presenté al principio de la clase de hoy y modificarla, pero ya no por sustitución, sino de otra forma, modificarla de tal forma que me quede otra integral, con la esperanza que esa otra integral que yo tengo que calcular sea más sencilla de calcular que la integral anterior. Digamos que todos los métodos de integración funcionan casi que con esa misma premisa. Yo tengo una integral, voy a tratar de convertirla en otra integral más sencilla y más directa de calcular. Eso era precisamente lo que hacía sustitución. Con sustitución, a mí me daban una integral y con la regla de sustitución, yo la simplificaba y la convertía en otra integral. La fórmula de integración por partes funciona bajo la misma premisa, pero naturalmente su esquema operativo es distinto. Yo quiero que tengamos como referencia esta fórmula. Entonces, ¿dónde tengo el resto? Aquí está. Permítanme un segundo. Listo. Entonces, quiero mostrarles esto para ver si hay claridad. La idea de la fórmula de integración por partes es que yo coja la integral que a mí me dieron y yo la separe en dos pedazos. Un pedazo, que es lo que se conoce como la U, y otro pedazo, que es el que se conoce como el dV o el dV. Entonces, yo tengo que coger la integral que a mí me dieron, la integral original, y en esa integral yo tengo que partirla en dos pedacitos, uno que se llame U y el otro que se llame dV. La idea es que yo cuando tenga la integral, yo tenga una multiplicación y entonces uno de los factores lo voy a escoger como U y el otro factor lo voy a escoger como dV. Y a partir de esa selección, que digamos que es la parte con más cuidado del método de integración por partes, una vez yo escoja el U y el dV, yo le voy a realizar un proceso de acuerdo a esta fórmula que aparece acá. Entonces, la primera parte o la primera fase para aplicar el método de integración por partes es seleccionar quién es U y seleccionar quién es dV. Es decir, coger esta integral y escribirla de esta forma que aparece acá. Un pedazo que se llame U y el otro pedazo que se llame dV. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí es más o menos clara la idea? Sí, señor. Listo. Y entonces, en este ejemplo,
yo voy a hacer lo siguiente. Voy a coger que U es este pedazo de acá, lo que llamo X, o X, mejor dicho, y el dB va a ser el otro pedazo. E a la X, dx. Con el dB siempre va el dx. Es decir, no importa la selección que hagamos, siempre, 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 a la hora de calcular la integral, siempre el dB tiene que ir acompañado con el dx que aparece al final. Entonces, dense cuenta lo que estoy haciendo acá, que esa es como la parte clave. Yo cogí esta integral, la partí en dos pedazos, un pedazo, que es este pedazo X, lo llamo U, y el otro pedazo, lo que queda de en adelante, lo que está multiplicando, lo voy a llamar dB. Y entonces esta es la selección que yo voy a utilizar. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Todas? Sí, profe. Sí, sí. Si ustedes miran la fórmula de integración por partes, esta fórmula tiene 4 variables, por decirlo de alguna forma, o 4 pedazos que se aplican en la fórmula. El U, el dB, pero también por aquí aparece esta B solita y por aquí aparece este DU. Es decir, para poder aplicar la fórmula de integración por partes, yo necesito saber quién es U, necesito saber quién es dB, necesito saber quién es B y necesito saber quién es DU. Y hasta el momento, lo único que sabemos es quién es U y quién es dB. Entonces me queda faltando por saber quién es DU y quién es B para poder aplicar esta fórmula de integración por partes. Entonces, para aplicar esta fórmula, tenemos que encontrar quién es DU y tenemos que encontrar quién es V. Y la manera de obtener ese DU y ese B es a partir de esto que les estoy mostrando. Permítanme oculto esto. Aquí abajo. DU es la derivada de U, es decir, cuando escojo U, el DU es la derivada de esto que escogimos acá, que en este caso, pues la derivada de X es 1. Naturalmente, el DU va con el DX, entonces queda 1 por DX. Y el B es la antiderivada del DB. Es decir, esta V de acá corresponde a coger el DB que tengo aquí escogido y calcularle la antiderivada, sin constante de integración, solamente la antiderivada. Y nosotros sabemos que la antiderivada de e a la x, pues es precisamente e a la x. ¿Sí me están entendiendo hasta acá? ¿Sí me siguen hasta acá? Señor, sí, señor. Es decir, miren la estructura. Me dan la integral. Yo escojo u y escojo db. U y db. Y una vez yo tengo u y db, para encontrar du, derivo a u, y para encontrar b, antiderivo el db que aparece ahí. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. Listo. Y entonces lo que voy a hacer es, voy a aplicar esta fórmula. Esta es la integral original, este pedazo de la izquierda,
Y entonces esto va a ser igual a aplicar esta fórmula de acá. Y miren con cuidado. Miren con cuidado. ¿Qué me dice la fórmula que ustedes tienen que tener en la cabeza? Que esta integral original es igual a u por v. U es x, v es e a la x. Entonces esta integral me queda x por e a la x. Este es el primer pedazo de la fórmula de integración por partes. X por e a la x. U por v. U por v. ¿Sí me siguen hasta ahí? Este primer pedacito. Sí, señor. Y la fórmula me dice que eso va menos la integral de v, que en este caso v es e a la x, por du. A ver si puedo copiar. Voy a copiar la fórmula y la voy a poner aquí al lado, para que la veamos. Lo chévere de esto. La vuelvo a poner, o sea, la puse 2 veces, mejor dicho. Entonces la fórmula me dice u por b, x por e a la x, por aquí está u, menos la integral de v, que en este caso es e a la x, de u. Pero ¿quién es de u? De u es esto de acá, que eso simplemente es 1 de x. Entonces aquí me quedaría e a la x por 1 de x, pero yo no escribo el 1 porque al multiplicar 1 por cualquier cosa, pues me da esa cualquier cosa. Es decir, aquí debería ir 1, e a la x por 1, pero pues e a la x por 1 da e a la x. Y entonces se deja así. Y entonces la integral original queda convertida en este pedacito de acá. Ay, Dios mío. Bueno, este pedacito de acá. Aquí se aplicó la fórmula de integración por partes. En este pedazo es donde se aplicó esa fórmula. Y lo que viene a continuación es, como les decía al principio, la integral que me dieron, la convertí en esto. Dense cuenta que aquí aparece otra integral, esta integral de acá. Esta integral necesitamos calcularla. Pero esta integral la podemos calcular directamente, porque la integral de e a la x, nosotros ya sabemos que eso es e a la x, más la constante, claro está. Entonces esto queda x por e a la x, este pedacito de la fórmula, menos esta integral, pero esta integral es e a la x más c. Y entonces toda esta expresión que resulta al aplicar la fórmula de integración por partes es precisamente la integral de la función original que me habían dado. Y entonces la integral de x por e a la x es todo esto que estoy mostrando al lado derecho. Y ya hemos terminado el ejercicio de calcular esa integral. ¿Cómo la vieron? ¿Cómo la ven hasta ahí? ¿Complicado? Más o menos, profe. Listo. Un poco. Pero Entonces, pues, permítanme todos reestructurar. Permítanme reestructurar
y empezamos a ver las dificultades verdaderas que hay en esto. Me dan la integral. La parto en dos pedazos. U y db. U y db. Después de partirla en pedazos, en dos pedazos, que se están multiplicando, esto lo saco de la integral al partirla en dos pedazos. Lo que hago a continuación es encontrar estos otros dos pedazos. Y estos otros dos pedazos siempre se calculan siguiendo la regla que estoy mostrando acá. El du es la derivada de u y el b es la antiderivada del db. Dense cuenta lo importante que es saber derivar acá, porque aquí vamos a tener que sacarle la derivada a esto y vamos a tener que sacarle la antiderivada a esta expresión de acá. Es decir, yo partí en estos dos pedazos, estos otros dos salen de aplicar esto que aparece acá. ¿Ese pedazo hasta ahí es claro? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Y ahora, aplico la fórmula que había presentado al principio. La aplico de la siguiente forma. Esta parte de la izquierda, pues es la integral que me habían dado. Es esta misma integral de acá. La parte de la derecha, lo que hago es empezar a jugar con estos cuatro pedacitos. Y entonces esto me dice u por b, entonces cojo el u que había escogido, cojo el b que me resultó, u por b, menos la integral de v, que el v es nuevamente este mismo, por el du, que el du es este pedazo que salió de acá. Y entonces, al aplicar la fórmula, me queda esta expresión. Y en esta expresión, lo único que falta es calcular esta integral de acá. Pero esta integral de acá, pues nosotros la podemos calcular directamente, porque la integral de e a la x, pues simplemente es e a la x más c. Por el momento, porque es que esto es un ejercicio, es decir, la fórmula de integración por partes, cuando ustedes la mecanicen les va a parecer muy sencilla, pero mientras uno la aprende, como cualquier cosa que uno aprende al principio, mientras ustedes la aprenden, ustedes tienen que estar muy ubicadas sobre los pasos que hay que desarrollar. Lo cierto es que con este proceso nosotros pudimos calcular esta integral. Y yo siempre les digo a ustedes, y no me canso de repetirlo, hasta que ojalá se les quede totalmente grabado en la cabeza. Esta integral se puede verificar. Si ustedes derivan esto, les tiene que dar esta integral o el resultado de la integral de acá. Y ustedes pueden hacer ese ejercicio. No es un ejercicio que yo les obligue a hacer, pero es un ejercicio que les sirve para comprobar si la integral que calcularon les quedó correctamente calculada. Si estamos más o menos claros con la estructura del proceso de integración por partes. Sí, señor. Listo. Vamos a mirar otros ejemplos, claro está. Voy a ver dónde me quedó el otro ejemplo. Listo. Y vamos a mirar, y quiero empezar a mirar la estructura de esto. Miren esta integral. ¿Sí la ven? Sí, señor. Listo. Esta integral no se puede hacer por sustitución. Mírenla, y ustedes tienen que empezar a identificar ya en este momento cómo, o mejor dicho, cuándo una integral se puede hacer por sustitución. Lo de la derivada, lo que al derivarlo les dé lo que está multiplicando. Bueno.
Y entonces, como no se puede hacer por sustitución, la vamos a tratar de hacer por integración por partes. Y para aplicar la integración por partes, la primera fase es escoger el U y escoger el dB. Es decir, partir la integral en dos pedazos, donde un pedazo se llama U y el otro pedazo se llama dB. Y lo que vamos a hacer es coger U como logaritmo natural de X y coger dB como 1 sobre raíz de X de X. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Primera fase, partir la integral en dos pedazos. Vamos a ver que no siempre esa primera fase es tan sencilla. Y precisamente en la selección de quién es U y quién es dB, reposa casi que la mayoría de la dificultad para aplicar la integración por partes. Pero bueno, vamos paso a paso. Aquí ya escogimos el U y ya escogimos el dB. Lo siguiente que deberíamos hacer es determinar quién es DU y determinar quién es B. Entonces, los dos primeros se escogen de la integral. Los dos primeros se escogen de la integral. Los otros dos, el DU y el B, toca calcularlos a partir de esto de acá. Alguien que me recuerde, ¿cómo calculo el DU? Es la derivada de U. Es la derivada de U. Es decir, si esto es U, el DU va a ser la derivada de esto de acá. Y aquí es donde es fundamental que ustedes no se me vayan a confundir con el cálculo de derivadas. ¿Cuál es la derivada de 1 esta sobre expresión que X. aparece acá? Dime. 1 sobre X. 1 sobre X. ¿Sí es claro eso para todas? Sí, profe. du es 1 sobre X y no olviden que el du siempre va con el dx. No omitan esta simbología, por favor. Si ustedes empiezan a omitir esta simbología, es ahí donde se les enredan todos los procesos. Por decirlo de una manera general, siempre que hay un D al lado izquierdo, al otro lado tiene que aparecer el dx. Es una regla diferencial. Bien, ¿hasta aquí me siguen? ¿Me siguen hasta acá? Sí, señor. Listo. ¿Quién sería B? La antiderivada de dB. La antiderivada de dB, es decir, la antiderivada de este pedacito de acá. Es decir, la antiderivada de 1 sobre raíz de X. ¿Ustedes saben cómo calcular la antiderivada de 1 sobre raíz de X? Yo pude haber preguntado esa en el parcial. Calcúlenme la antiderivada o la integral indefinida, que viene a ser lo mismo, de 1 sobre raíz de X. ¿Cómo la calculo? Da 2/3 de X elevado a la 3 medios. No. No. Listo. Aquí aparece un ejercicio que de paso nos sirve para revisar. Les voy a dar 3 minutos para que lo piensen.
¿A qué sería igual la antiderivada de 1 sobre raíz de x? 3 minutos para que lo piensen. Piénsenlo bien antes de contestar. ¿Listo? Piénsenlo, por favor. Profe, es 2x elevado a la 1/2. 2x elevado a la 1/2. ¿Qué opinan las demás? Yo quisiera la menos un medio. A la menos 1/2. ¿Cómo la calcularían? Miren, dense cuenta cómo todo este curso, toda esta asignatura, es un proceso recurrente, por decirlo de alguna forma. Lo que nosotros vamos aprendiendo se tiene que ir utilizando a continuación. Por eso nosotros no podemos dejar de lado lo que sabemos hasta aquí. Les voy a dar una ayuda. Les voy a dar una ayuda para este pedacito. Y dense cuenta que este pedacito es solo un pedazo de la aplicación de la integración por partes. 1 sobre raíz de x es lo mismo que decir x, así, x a la menos 1/2. Esto es lo mismo que esto de acá. Y entonces yo sé que x a la menos 1/2, si la quiero antiderivar, le sumo 1 al exponente, entonces quedaría menos 1/2 más 1, que eso es 1/2, y todo eso lo divido pues por 1/2. Recuerden que es este de acá más 1, y luego esto que quedó en el exponente lo pongo en el divisor. Es decir que b, que sería la antiderivada, eso es, ya le voy a quitar el rojo, eso es x, y ya lo escribo de una manera más simplificada. X X, ¿cómo hago eso? Aquí es donde ya. X a la 1/2, todo esto sobre 1/2. Y aquí sí ya no me voy a detener tanto en cositas algebraicas básicas. Esto es lo mismo que decir 2 por X, porque aquí se aplica ley de orejas. 2 por X a la 1/2. Como bien decía, ¿quién fue la que dijo 2x a la 1/2? Yo, profe, Naomi. Gracias. Como decía la compañera Laura, ¿cierto? Sí, Laura. Naomi. Naomi, gracias, qué pena, excusa. Naomi, Laura no tengo acá. Naomi. Gracias, Naomi. Bien. Miren, dense cuenta cómo aquí se está haciendo fundamental derivar, antiderivar, todo ese proceso. Si ustedes fallan en los
pasos anteriores o los temas anteriores, todo de aquí en adelante se les va a hacer mucho más complicado. Entonces toca que asienten ese pedazo. Bien, ya casi voy a terminar. Terminamos este ejemplo y vamos y descansamos 10 minutos para que refresquen un poco la cabeza. Ahora, ya tengo U, ya tengo DB. Voy a borrar esto acá para que no las vaya a confundir, porque esto era para llegar acá. Ya tengo U, ya tengo DB, ya tengo DU y ya tengo B. Estos son los 4 componentes básicos para aplicar la fórmula de integración por partes, que la voy a volver a copiar aquí abajo. Aquí abajo. La ventaja de estas cosas, que uno puede copiar y pegar todo el tiempo y entonces puede volver a retomar lo que necesita. Bien. Ahora, ¿cómo aplico la fórmula? Esta parte de la izquierda siempre es esta integral, porque esto era U y esto era DB. Es decir, esto es la parte izquierda de la fórmula. Esto de aquí. Y esto es igual, aquí me perdonan que ponga el igual, más bien lo voy a poner aquí abajito. Aquí abajito. Esto es igual por la fórmula de integración por partes. Por la fórmula. Esto resulta igual a lo siguiente. U por B, el U lo tengo acá y el B lo tengo acá. Entonces es, a ver si lo puedo copiar. No. Rápidamente. U por B, que eso es logaritmo natural de X, que ese es U. El B es el que tenemos acá. A ver si lo puedo copiar. U por B. Me queda muy pegado. Listo. U por B, aquí pongo como un paréntesis, para que quede claro que se está multiplicando. Los paréntesis no son necesarios, pero los pongo para que haya claridad de que se está multiplicando. Ok, ahí quedó bien. U por B menos la integral ¿de quién? Menos la integral ¿de quién? La integral de V, que V es esto, por el du. Pero el du es esto de acá. ¿Y es claro de dónde saqué esto de acá? ¿De dónde saqué todo esto que puse aquí al final? Sí, señor. Apliqué la fórmula de integración de por partes. Esto es U por B menos la integral de V, que V es esto, por el du, que el du es todo esto de acá. Bien. Ya casi voy a acabar. ¿Listo? Ahora.
Recuerden que la estructura de la integración por partes es que me dan una integral y con la fórmula de integración por partes yo la convierto en una integral distinta. Y esa integral tengo que calcularla. Y entonces me resultó esta integral de acá. Es decir, esto queda igual a todo esto de acá menos esta integral que puse acá. Pero esta tengo que calcularla. Pero ¿cómo calculo esa integral? Y es acá donde uno tiene que empezar a sacar todo lo que uno sabe algebraicamente. Y esto lo voy a hacer rápido para que ustedes lo piensen. ¿Por qué me dio eso? Pero lo voy a mencionar rápidamente. X a la 1/2 por 1 sobre X, pues es X a la 1/2 sobre X. Y ustedes saben que ahí se restan exponentes. Cuando tengo la misma base arriba y la misma base abajo, resto los exponentes. Entonces me queda 1/2 menos 1, porque el exponente de abajo es 1. Y entonces esto me queda 1/2 menos 1, que eso es menos 1/2. Y entonces esto de acá, todo esto de este lado, me queda lo de adentro de la integral, que todavía no la he calculado, me queda 2 por X a la menos 1/2. Porque esto de acá, este pedacito de acá, X a la 1/2 por 1 sobre X, es lo mismo que decir X a la menos 1/2. Aquí es donde entra en juego esa simplificación algebraica en la que siempre insisto. Y esto es igual, y entonces aquí se copia todo esto de acá, y llegará un momento en que dejaré de hacer con tanto detalle esas cosas algebraicas, porque asumiré que ustedes ya las tienen más claras. Esto de acá menos esta integral. Pero esta integral, que es 2 por X a la menos 1/2, pues la misma idea es X a la menos 1/2 más 1, que eso es 1/2, entonces es X a la 1/2 sobre 1/2, y esto de X a la 1/2 sobre 1/2 multiplicado por este 2, porque esta constante sale, me queda menos 4 por X a la 1/2. Esta última cuenta sí la hice un poquito más rápido, pero es una cuenta, digamos, de integración por sustitución, por una integración directa. Esta integral sale directamente. Y entonces el resultado final es todo esto de acá. Revisemos la estructura antes de irnos a descanso. Escogí U, escogí de B. A partir de eso saqué de U, saqué B. Apliqué la fórmula de integración por partes y me dio esto de acá. Y de aquí para adelante lo que hice fue calcular esta integral de acá. Que esta integral, al simplificar lo que está dentro, sale de manera directa. Entonces, aquí yo quisiera que revisaran, si quieren en el descanso, por qué esta integral llegó hasta este pedazo de acá. Quiero que revisen con cuidado las operaciones que hice y cómo llegué hasta acá. Pero digamos que ese pedazo es simplemente una integral común y corriente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Perfecto. Muchas gracias. Nos vemos en 10 minuticos. Voy a dejar de compartir por un Profe, instante. ¿me podría dejar ver un momentico el resultado final? Listo, pues.
Ya, profe, gracias. Listo. Entonces nos vemos en 10 minuticos. Descansen, refresquen un poquito la mente y seguimos viendo más ejemplos. ¿Les parece? Sí, señor.
¿Se encuentran ahí? Sí, señor. Sí, sí, señor. ¿Cómo vamos hasta aquí? Pues, profe, yo no entendí bien cómo sacó el 4. ¿El 4 no entendiste cómo lo saqué? No, me perdí ahí. Este 4 de acá. Profe, no está mostrando pantalla. Ah, perdón. Esto. Este 4 de acá. Sí, creo Eso, ese es el único problema. Sí, señor. Sí. Listo, pues. Entonces vamos, pues. Voy a coger esta integral por separado. Ah, ¿será que puedo coger solo eso? No, no puedo. Ajá. Esto lo pongo como una notica aparte, no es que sea continuación del ejercicio, sino es para explicar ese pedazo, a ver qué tan complicado fue. 2 por x a la menos 1/2. Voy a calcular esa integral. ¿Listo? Ahora, yo puedo sacar el 2, porque está multiplicando, y hago x a la integral de x a la menos 1/2 es x a la 1/2 no, mejor así, mejor. X a la 1/2, todo esto sobre 1/2. ¿Hasta ahí me creerías? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Pero 1/2, como esto está dividido por esto, yo puedo hacer orejitas, bueno, más C, ¿no? Voy a ponerle más C para que no se me desacostumbren a ponerlo. Más C. Pero eso es igual cuando yo hago orejitas, como tengo x a la 1/2 sobre 1 sobre 1/2, sobre 1 sobre 2, este 2 pasa arriba a multiplicar. Y entonces esto queda 2 por 2 x a la 1/2. ¿Lo ves, Tania? Tania fue la que me preguntó, ¿cierto? Sí, señor. ¿Dice por qué subió este 1/2 a este 2 acá? Orejitas. ¿Tú has hecho orejitas? Sí, sí, señor. Y entonces, pues 2 por 2 me da 4. Y me queda 4x a la 1/2. Eso fue. ¿Sí? ¿Ya Sí, más profe. claro? Sí, sí, señor. Gracias. Listo. Yo quiero entrar a revisar el ejemplo anterior completo, o bueno, no completo, no en detalle, no es que lo voy a volver a hacer, obviamente, sino quiero que entremos a verlo para entrar a discutir dónde están las verdaderas dificultades de esto. Miren, yo escojo U y escojo DB, y de ahí sale el DU y de ahí sale el D. Yo pienso que esa parte no tiene dificultad siempre y cuando uno sepa derivar y sepa antiderivar. Luego aplica uno la fórmula, que aplicar la fórmula es prácticamente coger esto de aquí lado derecho
y reemplazarlo por estos aspectos de acá. El U, el B, el DU y el DB, de acuerdo a cómo venga en la fórmula. Es decir, esto es aplicar una fórmula, lo cual para mí no presenta, o yo creería que no presenta mucha dificultad. Y esto de acá es simplemente calcular esta integral, pero esta integral que queda en este ejemplo queda mucho más sencilla porque se puede calcular con las reglas anteriores, o mejor dicho, voy a quitar eso de muy sencillo, que pues yo no soy nadie para calificar qué es sencillo o difícil para nadie, sino lo voy a decir de otra manera. El cálculo de esta integral responde a los métodos que se habían discutido anteriormente. Entonces, en ese sentido, esta integral de acá ya sabemos cómo calcularla. Y precisamente eso es lo que busca la integración por partes. Que yo, al hacer y aplicar esta fórmula, la integral que me quede acá sea una integral que yo ya sepa cómo integrar. Es decir, que yo ya tenga anteriormente las técnicas para calcular. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me siguen con la idea? Sí, profe. Listo. ¿Dónde reposa la verdadera dificultad de la integración por partes? Es decir, asumiendo que uno sabe derivar, que uno sabe antiderivar, que uno sabe calcular las integrales por sustitución o de manera directa o por los métodos que vengan anteriormente. Porque aquí yo quiero hacer como una aclaración. Esta integral que queda acá, la que queda después de aplicar por partes, tiene que calcularse con algún método. No siempre va a ser tan directo, pero lo que es importante es que se pueda calcular con un método que nosotros ya conozcamos. Es decir, escoger una integral desconocida y modificarla a una integral que sí se pueda calcular. Profe, Dime, ¿podría volver a calcular esa integral, la que tiene ahí subrayada? aquí está. Y el 1/x, profe, ¿dónde quedó? ¿Cuál 1 sobre x? El que, Este sí, pedazo, x a la 1/2, x, aquí es 1/2, ¿sí lo ves? sí, señor. Y aquí quedó menos 1/2. ¿Sí sabes por qué quedó menos 1/2 acá? Porque es que aquí quedó x a la 1/2 sobre x. Y x a la 1/2 sobre x, pues se restan los exponentes. ¿Tú sí habías visto eso en tus cursos anteriores? Sí, Que esto profe. es lo mismo que decir esto de acá, lo voy a poner acá abajito. X a la 1/2 por 1 sobre x es lo mismo que decir x a la 1/2 sobre x. ¿Me crees ese pedazo? Sí, profe, ya entendí. Y pues se restan los exponentes. 1/2 menos 1 queda menos 1/2, que es lo que se pone acá. ¿Sí o no? ¿Sí estamos Sí, bien hasta ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué era lo que yo les estaba diciendo? Pero discúlpeme que me repita tanto, yo a veces soy muy repetitivo, pero yo siento que eso ayuda a como reforzar. Cuando ustedes escuchan algo que ya han escuchado, como que lo retoman mejor, o eso es lo que yo pienso, o lo entienden mejor. Ahora, ¿cuál es el verdadero punto clave aquí? El verdadero punto clave está en este pedazo, en seleccionar el U y en seleccionar el DB. Todo el proceso de ahí para abajo
es sencillo, o por lo menos es un algoritmo, por decirlo de alguna forma, que de hecho la próxima clase les mostraré como un esquema gráfico para simplificar ese algoritmo y para que toda esta cuenta de aquí hasta aquí, hasta la aplicación de la fórmula, se pueda hacer, diría yo, que un poquito más corto. Pero por el momento tengo que explicar toda la teoría. Pero digamos que de aquí hasta la aplicación de la fórmula es un algoritmo que a medida que uno lo va haciendo una y otra vez, uno lo va mecanizando. Digamos que es mecánico, por decirlo de alguna forma, o se hace mecánico. Y pues de aquí para acá es integrar, vuelvo, insisto, este pedazo es calcular esta integral. Pero la parte clave acá, y es donde nos vamos a encontrar con la mayor dificultad, es cuando yo tengo que escoger quién es U y quién es DB. Alguien me dirá, profe, pero luego es que U no siempre es el de la izquierda y DB siempre es el de la derecha. Y entonces yo quiero que miremos este ejercicio de acá. Y yo quiero que por favor ustedes me digan quién es U y quién es DB. No olviden que el U y el DB se selecciona de la integral. No olviden ese pedazo. Se seleccionan de la integral. Un pedazo es U, el otro pedazo es DB. Por decirlo de alguna forma, aquí yo tengo dos funciones multiplicando. X y logaritmo natural de X. Una será U y la otra será DB. Y esa selección es del que hace el ejercicio, de ustedes. Ustedes seleccionan quién es U y quién es DB. Yo les pregunto, ¿a quién seleccionamos como U y a quién seleccionamos como DB? U es X, Tú escoges a U como X y el DB, dB de logaritmo de X. listo. Esa es la selección. DB es igual a esto. Esa es la selección que tú escogiste. Esa es tuya. Tuya. Entonces voy a ponerlo por acá. Una opción es esta. Esa es una opción. ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer a continuación? A ver si estamos más o menos claros sobre el procedimiento. Ya escogí U y ya escogí DB. Esperen, pero no me contesten. Yo le pregunto a quien considere. No, esperen. No puedo mirar todo acá al tiempo. Denme un segundo. Joana. Joana. ¿Me escucha, Joana? Sí, señor. ¿Qué vendría a continuación? Ya escogimos U y DB. ¿Qué viene a continuación? Seguiría B para hacer la derivada, para poder. Primero seguiría B, que sería igual a. Sí, seguiría B. O sea, B sería la derivada de esas dos para saber cuánto es el valor de la derivada. De la integral, perdón. Perdón, no te entendí. Seguiría B. Vamos al ejemplo de arriba. ¿Listo? Vamos al ejemplo de arriba. Aquí tenemos U y tenemos DB.
Correcto. ¿Qué hicimos a continuación, Joana? Sería b igual a la integral. ¿Y el D1 lo calculamos? Sí, sí, faltaría calcular de u para poder hacer la integral. Bueno, alguien más, Tania. Cuando escojo el U y el DB, ¿qué paso viene a continuación? Buscar el de U y el B. Calcular el DU y el B. Simple. La idea simple. Toca calcular. Toca calcular. Esto lo selecciono, se lo he dicho. Esto lo selecciono y el DU toca calcularlo y el B toca calcularlo. ¿Sí es claro, Joana? Sí, profe, sí, es claro. Entonces dime, ¿cuál sería DU? Joana, ¿cuál sería DU? Sería la derivada del logaritmo natural de x. ¿Sí? ¿Cómo se calcula el DU? Es la Derivando derivada del u. La derivada de u. Es la derivada de U. Miren cómo es la notación de sugestiva. U es esto. DU es la derivada de U. ¿No lo había dicho yo arriba? Sí, Sí, profe, correcto. DU es Entonces, la derivada de U. Lo puse en negrilla y todo. Ustedes sí copian o por lo menos le toman foto a lo que yo estoy escribiendo acá. El DU es la derivada de U. Entonces, si U es igual a X, ¿cuánto sería DU? 1. 1 1, con el de X. correcto. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, señor. Hasta ahí no hay problema. María Paula, ¿cómo calculo el B? ¿Quién es el B? ¿Cómo se calcula el B en general? El b es la antiderivada del db. Gracias. ¿Y cuál es la antiderivada del logaritmo natural de X? 1 sobre x. No. Esa es la derivada del logaritmo natural de X. ¿Sí? Logaritmo natural de x por x. No. ¿Por qué? Lo voy a poner aquí en rojo. Nosotros no conocemos la antiderivada del logaritmo natural. Nosotros no sabemos cuál es la antiderivada del logaritmo natural. Y eso es un problema aquí, porque para poder calcular el B, nosotros debemos conocer o poder calcular la antiderivada del dB. Pero esta, por el momento, no la conocemos. Y eso es de los primeros problemas que se presenta cuando uno escoge el U y el DB. El problema es que si nosotros no conocemos la antiderivada de esto, nosotros no podemos avanzar en el proceso de integración por partes. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí sí, me estoy señor. haciendo entender hasta ahí? Profe, entonces, o sea, ejemplo, sería como U sería logaritmo de X y de B sería X. Exactamente.
Pero vamos por pedazos. ¿Listo? Pero sí. Pero vamos por pedazos. Es decir, ya voy a lo que tú dices, pero regálame 10 segundos como para tratar de concretar la idea. El primer paso en el proceso de integración por partes es escoger U y DB. Es el primer paso. Pero nosotros tenemos que seleccionar el U y el DB de tal forma, y es ahí donde esto se pone realmente complicado, porque aunque no lo crean, y eso ustedes se van a dar cuenta cuando hagan ejercicios, que una vez uno tiene el U y el DB bien escogidos, de ahí para adelante es coser y cantar. Y ustedes se van a dar cuenta. Pero si uno no escoge adecuadamente el U y el DB, se puede encontrar con este problema. Es decir, si ustedes escogen el DB, ustedes tienen que ir proyectando en la cabeza que a ese DB ustedes tienen que antiderivarlo. Pero si no conocen la antiderivada de esta expresión, pues no van a poder avanzar. Esta opción, la opción original, esta opción, cuando hablo de esta opción me refiero, ay, ¿qué me pasa? Esta opción de acá no me funciona, porque para funcionarme yo necesitaría conocer la antiderivada de esta de acá. ¿Sí me hago entender ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Si yo conociera esta antiderivada, ahí yo podría continuar. Ahí yo podría continuar. Pero no la conozco. En este momento no sé cómo calcularla. Después veremos a ver si podemos calcularla. De pronto sí, de pronto sí. Pero como en el momento no la conocemos y no sabemos cómo calcularla, esta opción no me funciona. Entonces, esto de acá, y no se estresen porque eso haya pasado, porque eso pasa más de una vez, esta opción nos toca descartarla, porque esta opción no nos permite avanzar. Entonces ustedes dirán, pero luego, ¿cuál otra opción tenemos? Y entonces aquí yo digo, a ver si me deja salirme de acá. Ah, me toca quitar ese recuadro. Entonces, la otra opción es seleccionar al revés. Es decir, aquí escogimos a esta como U y a esta como DB. Bueno, esta con el DX. Hagamos la otra selección posible. La otra opción es escoger a U como logaritmo natural y escoger el dB como X. No olviden que el dB siempre va al dx. Alguien me dirá, pero profe, pero es que ese no es el orden en el que iba esto. Pero es que no olviden que nosotros podemos, en cualquier expresión algebraica, pues escribirlo al revés. Cuando está multiplicando, claro está. Yo pude haber escrito esto mismo. Ay, no me dejaron sacar esta de ahí.
Yo lo pude haber escrito así, y con un por. Paréntesis ahí. No olviden poner paréntesis si los ven necesarios. Yo la puedo haber escrito así, y es lo mismo. Si es claro para ustedes que esto es lo mismo que esto. Sí, señor. El orden de los factores no afecta el resultado, es como uno de los principios más básicos de la matemática. Y entonces, como yo puedo escribirla así, yo pude haber escogido a u como logaritmo natural de x y el de b como x de x. Veamos si esa otra opción sí me funciona. ¿Qué tendría que hacer a continuación? Calcular U y D. No, el u y el de b ya están calculados. Calcular el du y el b. El B. El du y el b. El Pero B, sí. mírenla, cómo queda. Esto es un cálculo, calculando. Du es ahora sí la derivada del logaritmo natural. No confundan derivada con antiderivada. Ustedes pensarán que es que esto son muchas cosas que hay que recordar, pero no. Es cuestión de ser atentos a lo que significa cada cosa, es tener claro el concepto. Du es la derivada del logaritmo natural. Y la derivada del logaritmo natural es x. Ese es el du. ¿Alguien me puede decir cuál es el b en este caso? Sería x al cuadrado sobre 2. X al cuadrado sobre 2, porque la antiderivada de x es, aquí estás. La antiderivada de x, y esto ya lo tienen que tener ustedes en el ADN, esto es x al cuadrado sobre 2. Dense cuenta que con esta otra opción, ahora sí podemos encontrar el b, sin problema. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Listo. A ver si no se me han perdido. Ya escogí U y DB y ya calculé, o mejor dicho, pude calcular el DU y el B. ¿Qué viene a continuación en este proceso de integración por partes? Reemplazar en la ecuación, profe. Reemplazar en la fórmula. Entonces, la fórmula, quiero que miren cuidadosamente, la fórmula. Voy a copiarla una vez más hasta... Hay una forma mnemotécnica de recordar esta fórmula. Tienen la copio y ya se las digo, que a veces ayuda mucho. Por lo menos la parte de la derecha. Utilizan una vaca vestida de uniforme. ¿Sí habían escuchado ese recurso mnemotécnico? Sí, señor. Una vaca vestida de uniforme. Entonces ahí uno recuerda el lado derecho. El lado izquierdo es U de B. U de B, esta integral es la integral original. Es decir, es esta integral, la que me están pidiendo calcular. Esto de acá es esa forma, porque aquí está el U y el dB. Y lo que me dice la vaca vestida de uniforme es que esto es U por B, mejor se las voy a copiar de la fuente. U acá, B acá. Esto es un copiar y pegar, para que se den cuenta. Nunca dicho de una manera tan precisa. Aquí estoy copiando y pegando. El U y el B. Menos la integral. Aquí está. La integral de B
Voy a copiar el v que está acá. Por el du. El du está por aquí, mírenlo. Miren, esta parte de aplicar la fórmula es coger estas cuatro cosas que calcularon aquí arriba, estas cuatro cosas, bueno, estas dos que escogieron y estas dos que calcularon, y copiarlas y pegarlas en la fórmula, en la fórmula. No es más, no es más. Ahora viene el proceso de calcular esta integral. ¿Cómo creen que se calcula esa integral? Si les hubiera puesto esta integral en el parcial que la pude haber puesto, esta integral que tengo sombreada, que es la integral que falta calcular, ¿la hubieran podido calcular? ¿Qué dicen ustedes? ¿O hubiera sido un punto que ya no hubieran, de inmediato, ese punto no hubiera estado resuelto? ¿Qué me dicen? ¿Será complicada de calcular esa integral? ¿Siguen ahí? Pues, profe, yo pensaría que se multiplicaría y ahí sí sacar la integral. Primero hay que simplificarlo de adentro. Y simplificarlo de adentro es sencillo, en este caso y en general. Miren, a ver, nuevamente, esto pasa igualitico, perdón, menos, y esta integral de acá, y miren lo que voy a hacer, pero les voy a explicar detalladamente qué es lo que voy a hacer, es lo siguiente. X al cuadrado aquí arriba, X abajo, se cancela una X de arriba con una de abajo, y queda solo la X. ¿Sí conocían ese proceso? Se va, o sea, si tengo X al cuadrado sobre X, arriba me queda X. Si tengo X a la 3 sobre X, arriba me queda X al cuadrado. Si tengo X a la 4 sobre X al cuadrado, se van 2 de abajo y 2 de arriba y queda X al cuadrado. ¿Sí conocían esa simplificación de potencias? ¿Sí la vieron en sus cursos anteriores? Sí, señor. Sí, señor. Regla de potencias. Sí, regla de potencias. Y entonces simplifico esto de acá y el 2 me queda aquí abajo. Bueno, el 1 también queda, pero multiplicar 1 por cualquier cosa es 1, que perdón, es la otra cosa. Lo cierto es que esta parte de aquí adentro quedó así. X sobre 2. Y esa integral, y aquí voy a hacerla, y con esto voy a cerrar la sesión de hoy. Esta integral, yo tengo X sobre 2, que eso es lo mismo que decir 1/2 por X. X sobre 2 es lo mismo que 1/2 por X. Entonces yo puedo sacar el 1/2, saco el 1/2, porque es una constante. Un medio. Y me queda X. Y la integral de X es simplemente X al cuadrado sobre 2.
¿Sí lo vieron? ¿O no lo vieron? Sí, señor. Yo lo puedo simplificar. 2 por 2 da 4, 1 por x al cuadrado da x al cuadrado. Y esto sí es el último pasito que voy a hacer. Entonces esto queda. Ay, Dios mío. X al cuadrado, todo esto se va y queda aquí abajo sobre 4. Y ya quedó calculada la integral. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Para cerrar. Ya lo vuelvo a dejar ahí para que terminen de copiar, pero para cerrar. Esta es la parte fundamental. Honestamente. Usted dirá, no, pero es que todo también lo demás es complicado. No. Si ustedes hacen con cuidado las operaciones, hacen los cálculos, aplican la fórmula, la vaca vestida de uniforme, y calculan la integral que aparece acá, eso es sencillo. Lo que llega a ser, no digo tampoco que complicado, digo que lo que hay que mirar con cuidado y que muchas veces toca hacerlo con ensayo y error. Es decir, muchas veces uno arranca con una selección y dice, llega a un punto y dice, no, yo no puedo seguir. No, yo no puedo seguir porque es que no conozco esta antiderivada. Entonces le toca probar con la otra. A veces esto es un poquito ensayo y error, pero ya con el tiempo uno adquiere la intuición para saber qué es lo más conveniente para seleccionar. Pero este proceso de escoger el U y el DB es fundamental para el método de integración por partes. Si lo escogen incorrectamente, pues no les va a salir. No les va a salir. Y lo que vamos a discutir la próxima clase es precisamente ese problema de tratar de determinar quién es U y quién es DB. Hay algunas pautas, hay algunas reglas, digamos que más o menos conocidas, pero no son reglas generales. Es decir, no funcionan para cualquier caso. Funcionan para casos muy específicos. Vamos a ver. Y vamos a discutir también una manera que es medianamente gráfica de simplificar este proceso desde acá hasta aquí. Este proceso de calcular y reemplazar en la fórmula. Que es un esquema, digamos, que más o menos conocido, más o menos útil, o es bastante útil, aunque yo realmente sí prefiero trabajar directamente con la fórmula. Pero lo veremos la próxima clase. Pero por el momento me interesa que mecanicen. Primero escojo U y B, luego calculo de U y, primero escojo U y de B, luego calculo el de U y el B, luego reemplazo en la fórmula y luego calculo la integral. Si se dan cuenta son tres pasos muy estructurados. Selecciono, calculo, reemplazo. Ya de ahí para adelante es calcular la integral que quede acá. Entonces, la próxima clase vamos a estar jugando con ejemplitos, voy a estar pidiendo su participación para que me digan, bueno, ¿cuál creen ustedes que es el U? ¿Cuál creen ustedes que es el DB? ¿Cómo se calcula esta integral? Pero dense cuenta que aquí es fundamental tener claro cómo derivar y cómo antiderivar las cosas que ya sabemos antiderivar. Y cómo manipular algebraicamente. Dense cuenta que aquí la manipulación algebraica es fundamental.
¿Sí estamos más o menos claritos hasta ahí? Sí, señor. Listo. Entonces nos vemos la próxima clase. Muchas gracias por su tiempo, por su asistencia. Chao, profe. No les dejo tarea por el momento. La dejaré al final de la próxima clase, cuando ya tengamos todo esto muchísimo mejor estructurado y muchísimo mejor practicado, por decirlo de alguna forma. Entonces, nos vemos el jueves. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias.